Entonces, amigos y amigas, nuestros compañeros de Colombia. Con ellos tenemos una larga relación, no solamente nosotros, sino muchas instituciones de la capital de la República, Lima, como también de organizaciones sicurianas, tanto de Chile, Bolivia y Argentina principalmente. Se trata de Julio Bonilla Romero, quien está junto con nosotros y nos acompaña en esta oportunidad, y también está Cristian Camilo Parr. Ambos son colombianos, por supuesto también está Carlos Sánchez Guaringa del Centro Universitario de Folclor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nuestros hermanos colombianos son estudiosos y no solamente ellos, son practicantes, por supuesto, de la ejecución del SICU. Y en esta oportunidad ellos nos van a mostrar un trabajo que desde hace largo tiempo vienen realizando sobre los instrumentos, algunos prehispánicos, me imagino la mayoría, ya nos los contarán ahora, pero que también tienen una vigencia, muchos de ellos de manera actual y masiva, en Colombia, en Venezuela y en Panamá. Ellos además pertenecen al conjunto de los sicuris Suaya, que desarrolla una actividad muy intensa en la hermana República de Colombia. Tienen su sede en Bogotá, pero amplifican su trabajo en distintos lugares de este hermano país. Sin más, damos la bienvenida a nuestros hermanos y compañeros en la música para que puedan dirigirse a todos nuestros amigos que nos siguen con motivo de este 14º Encuentro Internacional de Sicuris que organiza Sicuris 27 de junio Nueva. Buenas noches, César. Muy amable por la invitación. Qué bueno volvernos a encontrar. La última vez que nos saludamos fue en el 2018 allá en Puno, en el cual tuve la felicidad de participar en Camisaraki, en el programa de televisión que su merced muy gentilmente me invitó. Muchas gracias por el encuentro y bueno, estamos aquí con Camilo. Le voy a dar la voz a Camilo para el saludo. Hola, buenas noches. Muy contento de poder compartir con todos ustedes también la invitación de Julio y de todas las comunidades Sicuris. Para mí es un placer pues estar aquí compartiendo esto, pues todo lo que tenemos aquí en el país con todos pero personalmente para mí y gracias a Julio creo que pues yo he sido un estudioso pues como sin saberlo y pues estoy muy contento de poder compartir con todos pues esta experiencia de estos instrumentos maravillosos. Esperemos que les guste y pues muchas gracias. Bien, César, entonces, cuando Adelante. nos indique, empezamos. Listo. Adelante, vamos entonces Bueno, con la exposición de ustedes e invitar también a los amigos que los siguen en las redes que puedan dejar sus comentarios, saludos, puedan compartir también la página que están observando para que todos podamos estar junto a esta exposición. Los dejo entonces con vuestras ponencias. Adelante, compañeros. muchas gracias. Por favor, ¿me confirman la presentación? ¿Se ve? Hola. Sí, está perfecto. Bueno, Sí, pero ahora se ha ido. Estaba muy bien. Ahora, ahí está perfecto. listo, César. Muchas gracias. Entonces, como al presentar se me quita la visión de la pantalla, sino solamente quedo viendo el flyer, entonces de pronto, si no hay problema de que me puedan interrumpir. Ya, Eh, perfecto. gracias. Ven allí en la presentación instrumentos de tubos cerrados de Colombia, de Panamá, Venezuela. En esta oportunidad, Camilo Parra y yo vamos a hablar, pero no quiero dejar pasar que este es un trabajo colectivo
Es un trabajo de muchos años de los sicuris, cuando iniciamos aquí en el 80 en el estudio de los instrumentos nativos de Colombia y de Sudamérica. En la fotografía ven algunos de los instrumentos que presentaremos hoy con Camilo, en nombre de los Sicuri Suaya, un colectivo de más o menos 35 personas, hombres, mujeres, intérpretes de músicas suramericanas, principalmente nativas y músicas mestizas. Es un colectivo de estudio, de divulgación, es un colectivo de investigación también. Así que estaremos hoy presentando esta parte donde nuestra agenda va a estar siempre relacionada con una ubicación geográfica, algunas características muy generales de los instrumentos, la bibliografía, ¿sí? Que iniciaré por esa parte, la bibliografía, los videos, algunos videos que presentaremos. Camilo va a hacer énfasis en el trabajo de campo que ha realizado en las selvas de Colombia y yo haré como una visión general de, de todos los instrumentos. Empezamos por la bibliografía, a los compañeros de Sudamérica y del mundo y de Colombia que deseen entrar un poco más hacia el universo del folclore colombiano y de las tradiciones. Guillermo Abadía Morales, un gran investigador colombiano, eh, escribe estos libros, el ABC del folclore colombiano, el Compendio General de Folclore, los instrumentos musicales, un libro de solo los instrumentos musicales y el coplerío, todas las coplas de la región, una gran persona que deja esa memoria escrita. Otro libro interesante, La música precolombina de Luis Antonio Escobar. Esto es sobre Colombia, las músicas precolombinas de Colombia. Y aquí una portada del libro de los instrumentos folclóricos de Colombia de Guillermo Abadía Morales. Dentro de la discografía, desde 1980, en la parte superior izquierda, el grupo colombiano Yaquicandru, compuesto por investigadores universitarios de esa época, hacen trabajo de campo en las selvas del oriente colombiano y del occidente colombiano, donde dejan grabada parte de esa recopilación eh, que, que, toman en audios, en cassettes, y después graban ellos directamente aquí en estudios de la ciudad de Bogotá. Discos muy recomendados del grupo Yaquicandru, que se encuentra también todo ese trabajo en Facebook. Y dentro de este trabajo siempre el reconocimiento al maestro Jesús Quiñones, un gran conocedor también de estos instrumentos, que fue integrante del grupo Yaquicandru y forma luego el grupo Totolincho de Colombia. Otro documento muy importante para entender las músicas de las selvas de Colombia a nivel de tubos cerrados, variantes de flautas de pan, es este trabajo de Donald Taylor y Brian Moser, que se graba en 1960 y 1961, directamente de las comunidades del Baupés y del Brasil, en la zona de las selvas colombianas. El trabajo de Jorge Velosa alrededor de algunos instrumentos tradicionales. Frontera con Panamá, el Banco de la República graba instrumentos autóctonos de los huitotos. En este libro que gentilmente Carlos Sánchez Guaringa nos invita desde la Universidad Nacional Mayor de San Marcos a hacer una ponencia sobre la flauta de pan, se encuentra el título del Gamu Burruy, las músicas de los pueblos cuna de Colombia y Panamá, con el cual participo en un capítulo en este libro. También el trabajo de la flauta de pan de Edgardo Ciballero. Entonces la discografía, los libros son bastantes. Aquí directamente con el investigador Brian Moser, el que grabó en 1961 las músicas de los pueblos tucano, pues también haciendo trabajo con él. La discografía del grupo Los Sicuris, con el cual grabamos Gamupurruy principalmente, de los Cuna, pero estos son libros
otros que se pueden consultar para las músicas indígenas de Colombia. Entonces ya entraríamos al territorio colombiano y en esta geografía, en estos 1.138.000 kilómetros cuadrados que hoy corresponden a ese marco geográfico de Colombia, hay muchas comunidades nativas, indígenas y campesinas a lo largo del centro, pero principalmente hacia el oriente y hacia el occidente, que son las selvas del país, donde se mantienen instrumentos de tubos cerrados de diferente longitud. Y en esa gama, pues aquí se puede ver la cantidad de pueblos que hay y en algunos de ellos todavía se conservan una variedad de 39 referencias de instrumentos de tubos cerrados de diferente longitud aquí en Colombia, o más conocidas en el quehacer musical del mundo como las flautas de pan, pero a veces yo me pongo a pensar en ese término que nos han impuesto desde allá y por eso pues no lo utilizo mucho porque la gran riqueza de los tubos sonoros están aquí en la parte suramericana principalmente, de lo que corresponde a Perú, a Bolivia, como ustedes bien saben, en todas las variantes, en Ecuador, en Colombia, en Argentina, en Perú, en Venezuela y Panamá. Al norte de Colombia se encuentra el instrumento llamado zoque, que aquí lo podemos ver a escala, ¿sí? Instrumento ritual de los indígenas Yucpa o Yucomotilón, que hoy se desplazan libremente entre los dos países, habitan la región del norte colombiano y nororiente colombiano y al noroccidente venezolano. Ellos interpretan estos instrumentos, ¿sí? Que tienen una particularidad en su longitud y en su amarre y que es utilizado principalmente para el entierro secundario a los muertos. Entonces, en este texto dice, un aspecto importante para la sociedad yuca motilón son los rituales alrededor de la muerte, ya que se acostumbra a darle entierro secundario a sus muertos. Primero, se le acondiciona un entierro primario pasajero, o sea, primero hay una parte de entierro pasajero en el cual no durará el cadáver más de 6 meses, ya que en la noche de luna llena será sacado el cuerpo, bailado y depositado en un entierro secundario. Ese entierro secundario ya es definitivo, donde permanecerá con sus parientes y antecesores. En esa reunión hay abundancia de chicha, se baila toda la noche y al final los instrumentos son pisados, son destruidos en la danza. Por eso, dentro de esa ritualidad y el pueblo yucamotilón es muy celoso de esa instrumentación y es difícil conseguir los instrumentos llamados zoque. Pero algo importante es su distribución y amarre, y que sus tubos son muy delgados, sonoros, pequeños, ¿sí? Pero esa distribución como en B, que se repite en la zona de Panamá y que se repite en las zonas del Ecuador también en esta clase de instrumentación. Entonces, esos son de los pueblos Yuca, Motilón, que están en frontera con Venezuela. Ya entrando a la frontera con Panamá, está esta zona del territorio y de costa caribe colombiano. Esta zona es lo que en Colombia se conoce como el Golfo de Urabá, y en estos pueblos de Turbo, Caimán Nuevo, Unquía, en el Chocó, y ya pasando al Cunayala de Panamá, San Blas, Acandí, Capurganá, Mamimulo, están los indígenas Cuna en este territorio caribeño, Cunatule o Gunatule, muy conocidos en el mundo por su artesanía alrededor del tejido femenino, de sus molas, las famosas molas. Aquí, por ejemplo, hay una mola donde se está interpretando el instrumento tradicional de la comunidad llamado Gamuburrui o Gamupurrui, del pueblo Guna o del pueblo Cuna, y la maraca que tocan las mujeres. Entonces, esa maraca tiene un tejido muy importante en su brazo
A veces se toca una maraca según la melodía, va tocando la maraca la mujer, o a veces se van trenzando dos maracas a medida que se danza. La particularidad del gamupurrubi, como ya muchos de ustedes conocen, es ese salto de un pie hacia el otro, haciendo giros, haciendo balances y distribuyendo la danza a lo largo de todo el territorio de sus viviendas. Trajes muy coloridos, trajes, los hombres utilizan sus sombreros con plumas. Esto es un poco ya más occidentalizado en esta parte, pero el aprendizaje que hemos tenido con ellos ha sido aquí en Bogotá y algunos compañeros que han viajado hacia la zona de Urabá, como Gilbert Arevalo, ¿sí? La particularidad del instrumento del gamupurrubi es un diálogo permanente entre un grupo de amarros que se llama suarta y el otro mayor que se llama suarra, igual que el tejido musical o diálogo musical de los sikus altiplánicos. Conversación de la dualidad del hombre y de la mujer, del que da, del que recibe, se mantiene en estos instrumentos de los gamupurrubi. Como decía, utilizando la danza, el toque de la mujer en ella, pero este significado, como lo dice aquí en este texto, tienen una filosofía naturista común a toda la región, en donde el sol y la luna son esposos en el cielo, el hombre y la mujer son esposos en la tierra. Entonces es una ritualidad que se mantiene, una de las cosas o elementos más vistosos es el traje femenino, que como en todas las comunidades de nuestra América, la mujer es la que más conserva su identidad, ¿sí? En su traje, y vistosos sus tejidos en las piernas con una piedrita muy colorida aquí en Colombia que se llama la chaquira, y con la cual adornan sus brazos y sus piernas alrededor de los tejidos de la mola y van danzando, cruzándose, haciéndose diferentes figuras entre el intérprete del camu y la mujer, ¿sí? Eso es dentro de la ritualidad. Estas músicas se hacen principalmente en esa primera menstruación, en la menarquia. Es un elemento donde es difícil que a veces algunos mestizos ingresen a la comunidad pues para la ritualidad que se mantiene en toda esa zona del Caribe. Esta fotografía, por ejemplo, es en un sitio muy turístico en Colombia que se llama Capurganá. Allí todavía se pueden apreciar y este toque de los instrumentos alrededor del camu. En la ciudad, los grupos de proyección, los grupos de investigación como los sicuris y los sicurisuaya, empezamos a acercarnos a divulgar y a que el pueblo colombiano y suramericano también conozca. Y por eso hacemos un acercamiento a sus músicas y a sus danzas. Cada vez ese acercamiento es mayor, ya que, como comentaba, varios de los compañeros van hasta los sitios donde ya tenemos más o menos 4 melodías que seguimos trabajando. La danza del hombre es una danza fuerte, de saltos, de giros y de cruce entre cada una de las parejas. Todas las danzas son diferentes, ¿sí? No hay una danza que sea similar a la otra, porque cada melodía tiene esa danza en particular. Así que nuestro estudio de divulgación, de respeto, de tradición, es también que los jóvenes en la ciudad se acerquen y tejamos entre todos ese conocimiento de la identidad de nuestra Colombia. Otro instrumento particular es el culi, que se tocó en esa misma zona por los pueblos cuna. Es este instrumento de tubos sonoros, principalmente son 6 tubos sonoros, especie de flauta de pan compuesta de 6 tubos cerrados de caña de cerca de 1 pulgada de diámetro y diferente longitud. Cada tubo es interpretado por un músico. La forma de tocar el instrumento se coge con una mano
Ya que y se cierra el diámetro del tubo, otro músico tiene otro tubo de mayor longitud y entre los 6 uno sopla primero, el otro responde el tercero, vuelve al primero según la melodía que se está haciendo y todos entre 6 instrumentistas, músicos, van tejiendo la melodía. Y así, es una ritualidad de una profundidad. Luego el instrumentista también puede pegar sobre el diámetro tan grande o golpear sobre el piso el espacio del terreno, pues, para producir más sonidos alrededor de él, ¿no? Esta es más o menos la longitud del mayor, tiene más o menos 50 centímetros de largo. Y como les digo, van tejiéndose, intercalándose uno a otro la melodía, volviendo a veces en alguna oportunidad el músico principal que va como conversando con todos y ese tejido pues se va haciendo así. Las melodías son muy escasas, ¿sí? Porque las comunidades nativas ya casi no lo tocan. Como les decía, es un vistazo muy general. Ojalá el otro año que podamos la intención de ir a Puno, podamos dar el concierto que siempre hemos deseado para el encuentro de Sicuris allí. Y a Sí, que nivel está de... pendiente, está pendiente. Sí, sí, lo íbamos a hacer este año, pero no se pudo, ¿no, César? Sí, la Sí, pandemia nos ha postergado. así es. Y en las zonas andinas, aquí está Bogotá, muy cerca a Bogotá, en esta zona de un departamento llamado Cundinamarca, y Boyacá, departamento de Boyacá, en esta región se han conservado instrumentos tradicionales que se conocen como chiplos o capadores, donde ya se han mezclado con instrumentos de cuerda como el tiple o el requinto para las melodías tradicionales. Hay diferentes cortes de chiflos, hay diferentes cortes de capadores. Y bueno, acompañado con instrumentos como les comentaba el tiple. Instrumento también muy escaso. Miren el amarro, por ejemplo, de diferentes tonalidades está 4 tonalidades. Este se encuentra en un museo de la ciudad de Sogamoso. Hay otro con 2 tonalidades nomás. Las longitudes de los capadores o chiflos pueden variar. El que tiene Jorge Velosa lo hace en el rescate principalmente de cantas, de coplas, donde ya viene ese mestizaje criollo para la instrumentación. Lo mismo lo que hace el investigador colombiano de Ibagué, Héctor Parra, ¿sí? Alrededor de este instrumento con diferentes tonalidades, acompañado con tiple y la guacharaca y la copla alrededor del instrumento llamado chiflo o capador. Entrando ya a las selvas, al Amazonas colombiano, está aquí el departamento del Baupés, aquí el del Guainía y en esta zona el Guaviare, donde es la selva y al sur el Amazonas y las selvas del Brasil. El trabajo que yo les decía para las personas interesadas, el trabajo de 1960-1961 alrededor de las músicas del pueblo tucano.
todas las comunidades que se encuentran aquí, estas 10 comunidades o tribus, están etnológicamente agrupadas en lo que se conoce como Tucano Oriental. Entonces, los Tucano, los de Sana, los Piratapuya, los Guanano, Carapana, Tuyuca, Mirititapuya, Yurititapuya, Cubeo, Arazana y otras comunidades de lenguas diferentes, pero se comunican en una sola, que es el Tucano, y donde habitan diferentes regiones de las selvas y de los ríos del Baupés. Estos pueblos utilizan entonces un instrumento que nos va a hablar y nos va a comentar el compañero Camilo Parra. Entonces, Camilo, por favor, voy pasando y de pronto su merced nos va comentando. Activa tu micrófono. Listo. Ya. Listo. Buenas noches. Pues les cuento, como habla aquí el compañero Julio, estamos hablando de un instrumento muy particular en caso que inclusive en similitud, cuando las personas de pronto de otros lugares de Latinoamérica ven este instrumento, se podría hacer que es una zampoña, un siku o una flauta de pan, pero realmente pues encontramos un instrumento totalmente similar, pero en su forma, por ejemplo, como tengo uno aquí, en su forma, pues es una forma similar a la que podría ser un siku normal, pues, por decirlo así, o una flauta de pan, pero este tiene una afinación, pues, que es sumamente tradicional, es una afinación tradicional. Realmente hay unas, depende de algunos pueblos, algunos tienen la medida tradicional, inclusive es con los dedos y con los huesos de la mano. Entonces hay unos que los hacen según aquí, según los huesos de la mano y algunos de los dedos. Es alguna forma de hacerlo, algunos constructores lo hacen así. Y tiene una particularidad porque es un juego normalmente de 8 instrumentos, 7, 8, por lo normal. No sé si Julio de pronto los tenga ahí más adelante. Eh, y vienen hechos en una especie de caña que cuando también yo los traje y cuando la gente aquí en las comunidades hay algo muy particular y es que antes de tocarlos, por ejemplo, se ponen en agua, que cuando algunos sicuris amigos míos yo les decía, ve y los meten al agua, entonces ellos como que, no, pero las cañas no se pueden meter al agua, y no, estas particularmente es como una caña un poco de la selva y creo que por el material es un poco más porosa. Entonces hay que pues ponerla en agua, siempre se meten, inclusive a veces uno llega en el río y la mete así y la tiene hace un rato y luego le bota el agua y normalmente después de tocar siempre hay que volver a mojarla, por lo menos además algo que le comentaba Julio, que los ancianos no les gusta un poco de tocar en la ciudad, es que una danza, por ejemplo, puede durar 45 minutos o un poco más de la misma danza. Entonces ellos, a veces los más tradicionales, pues no les gusta mucho. Aquí como tienen, como ven ahí en la foto, hay un juego completo, creería yo. Entonces, y hay algo muy particular, porque cuando nosotros estamos acostumbrados un poco a las afinaciones, como lo venimos viendo, entonces aquí hay un capitán, y el capitán es una afinación sumamente extraña, no es por decirlo, no es porque hemos tratado de medirla, pero no es como tan acertada, entonces uno cuando de pronto lo hace como con un piano o algo como para un acercamiento así como a la afinación, entonces si uno está acostumbrado el oído al inicio le falla un poco, pero ya después es una afinación muy particular, inclusive es que no lo tengo aquí, el capitán es mayor por unos centímetros y es igual en unas cañas, en las cañas de inicio, creo que Julio tiene ahí el capitán y creo que se ve, en la caña, en las primeras cañas es un poco más grande y algunas son iguales. Entonces pareciera que se repite,
pero realmente su afinación es totalmente diferente, pero como el timbre es como hablamos con un maestro amigo mío, Luis Fernando Franco, entonces me hablaba como de unas afinaciones microtonales que van sucediendo a medida de la danza, ¿sí? A medida de la danza, todas estas afinaciones, como pasa con los Kunli, como dice Julio, entonces a medida de que va sucediendo la danza, estas afinaciones como microtonales se van haciendo como un trenzado que es increíble. He escuchado pues de algunas melodías impresionantes y muy rápidas. Y hace poco, si quieres, tienes otra por ahí. Bueno, y aparte de esto, como dice Julio, como son diferentes pueblos, tienen diferentes nombres, pero realmente, como dice Julio, el tucano, pues realmente es como la lengua que más, como nos pasó a nosotros en Latinoamérica, ¿no? Pues todos hablamos español, pero obviamente no son como nuestra lengua de origen de cada pueblo, sino que fue lo que se estandarizó. Eso mismo pasó entre Brasil, Colombia y parte pues hacia Venezuela un poco. La lengua que se hizo como más representativa fue el tucano, también debido a esto, pues como a toda la exploración que hubo de investigadores y bueno, ya ustedes saben un poco de esa historia, cómo sucedió. Entonces, esa fue la lengua que más se logró, pues como que el tucano oriental, pero realmente cuando uno está en los pueblos no dicen, pues dicen que hablan su lengua y que tienen la lengua de los otros. Por ejemplo, como estamos ahí, estos amigos son de un resguardo en San José del Guaviare, que es como una de las entradas hacia las selvas del Baupés, también se podría decir. Uno puede entrar por ahí hacia el Baupés y bajar, y ya algunas personas han tenido que desplazarse allí, algunos pueblos que originalmente estaban más hacia el centro, hacia Brasil y la mitad de Colombia. Inclusive hay muchos de los pueblos y personas que pues son de Brasil y viven aquí, pues porque para ellos es totalmente normal pasarse de un lado al otro, porque para ellos no existe como la frontera. Por ejemplo, en este foto que vemos aquí, esto es un tipo de traje. Hay diferentes tipos de traje. Este sería, y como hablábamos con Julio, esto es allá es como se va mucho a las castas, es como muy extraño un poco, y hay muchas castas y como muchas formas, porque por ejemplo, esto es unas personas que son tucanos, pero hay otro tipo de vestimenta de tradicionales tucanos y otro tipo de toques, de otro tipo, por ejemplo, en esta comunidad le dicen hueo, hueopa, en otros lados se les dice eh, caricebu, que también podría ser algo de portugués un poco, carizo también le dicen, y hay otros nombres, hay muchos nombres que se le da y también diferentes tamaños en la ejecución. Normalmente a veces se le aplica esto que es como un breo, como una mezcla de cera de abejas se le aplica en los tubos como una mezcla de cera de abejas con, eh, con cera de abejas con carbón para que los instrumentos duren mucho, porque normalmente cuando se toca el carrizo es algo muy festivo. Como vemos ahí, también se baila entre parejas y hay unos bailes muy específicos en el que podemos conseguir novia, por decirlo así. Allá se le dice como para conseguir novia o para dejar la novia que tiene y buscarse otra. Eh, entonces es algo bien representativo. Aquí vemos a un amigo muy querido de nosotros, él ya falleció, pero nos acompañó, Julio, tuve la oportunidad de presentarlo, un carricero, como dicen aquí, carricero muy bueno y como muy entregado también en enseñar a las personas, porque realmente este instrumento ellos son muy celosos, yo creo, un poco como con enseñar el instrumento. Entonces a mí me costó un poco como poder lograr aprender
algunos temas, pero pues ahí hemos ido y aquí pues estamos todos aprendiendo, como haciendo, como dice Julio, una aproximación a lo que es el carrizo en la ciudad, cómo se debería danzar, obviamente pues sin tomar chicha, que eso no lo hace tan chévere, pero bueno. Camil, de pronto hablarles del Dabucurí. Exacto, listo. Entonces, hablando como les decía, como el carrizo es un instrumento festivo, normalmente hay hay varios toques de carrizo o varias formas en las que podemos tocar, diferentes tonadas, por decirlo así, en la que el capitán es muy importante, eso sí, el capitán, porque hay personas que no puede, si el capitán no se encuentra, no puede, no hay fiesta, mejor dicho, y nadie toca. Y es una responsabilidad muy fuerte, lo hablamos con Julio. Si usted sabe ya ser capitán y se atreve a ir a la fiesta, pues tiene que tocar toda la noche, si así es necesario. Entonces, porque es el que lleva el ritmo de toda la danza, de toda la danza. Todos se van a levantar, mejor dicho, esto es como, para esta época es como ser el DJ de la fiesta. En esta época, inclusive para el inicio de año, más o menos ahorita que estamos aquí en Colombia, hay una fruta que se llama chontaduro, que es una fruta pues como selvática. Para esta época se hacen diferentes danzas en algunas partes del país, como es un poco en el Guaviare, en el Baupés y parte de la Amazonía, del Amazonas hacia Leticia, como la frontera con Perú. La fiesta que se hace, por ejemplo, aquí estamos viendo en la anterior foto, esta fiesta es una fiesta ya un poco de colonia, pero la fiesta tradicional que se hace ahorita, entonces se podría hacer como el Dabucurí, que es una fiesta pues de gratitud hacia pues de la abundancia, y también se puede hacer de otros temas. Normalmente es una de las fiestas más importantes en las que se hace un compartir de alimento, de pescado, de danzas, y hay danzas que son pues muy sagradas. El Dabucurí es una fiesta, inclusive es muy sagrada, pero normalmente es más compartida ahora con las personas que estamos pues blancos y esto. Ya hay otro tipo de celebraciones como el Yurupari, que ya son inclusive fiestas que no se conocen y instrumentos que no se pueden tocar sino solo esa, para esa fiesta. El Daukuri pues tiene como todo, ellos tienen un sistema, inclusive yo creo que por eso los investigadores han estudiado mucho esa cultura, es porque hay un sistema muy estricto sobre la fiesta y sobre lo que se tiene que hacer. Inclusive yo creo que el ser indígena es más allá de solo aprender como muchas personas que fumar tabaco y esto, sino el alimento, la música es súper importante. Entonces sí hay un manejo muy estricto de quiénes deben hacer cada situación. En el caso de los carrizos, la persona que haya estudiado carrizo y que deba estudiar, que deba tocar esa fiesta, debe hacer dietas de alimento, hasta de sexo y de algún tipo de comida. Tiene que estar haciendo algún tipo de alimento, comiendo algunos tipos de alimentos que solo son preparados para él, y así para todos. Las personas que hacen los trajes, coronas de plumas y algún otro tipo de coronas, solo pueden consumir un cierto tipo de alimentos durante cierto tiempo, antes de la fiesta y después de la fiesta. ¿Por qué? Porque pues en estos danzas, normalmente también más allá de tocar un instrumento como tal, se está agradeciendo a todos estos seres que están en la selva sobre lo que nos están dando, como una fiesta de abundancia. Y hay varios pasos. Lo que pasa es que aquí, bueno, esto lo cuento así como de vivencia que tengo en la cabeza. Hay varios tipos de plumaje. Me imagino, creo que en algunos lugares, he visto que en Bolivia también tienen diferentes trajes para las danzas. Hay diferentes tipos de coronas y diferentes tipos
de instrumentos para usar para cada quien. Normalmente se inicia con el carrizo, una danza 40, 50 minutos, se comparte chicha, mambe, coca o se comparte tabaco, después ya se puede pasar a danzar maraca, ¿sí? Después de esto ya podemos pasar a danzar yapurutú, no sé si Julio tenga aquí los yapurutús, no, 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 no. pero uno aquí. Los yapurutú serían como unas especie de flautas con una abertura aquí, como esta es una de estudio, creo que tengo una de estudio que hice con niños, es una especie de flauta que tiene una abertura, normalmente se hace de caña o de una palma, un árbol que se da ya en el Baupés, se puede hacer de palma o normalmente se hace de yarumo, no sé cómo, pues el nombre científico no lo recuerdo ahora, y esto se hacen unos amarres con cera de abeja, internamente tiene cera de abeja y palma, hojas de palma, y esto queda súper fuerte, ¿no? Hay instrumentos de esos que pueden durar 20, 30 años fácilmente y el instrumento pues suena. Normalmente esto se toca entre dos personas, máximo cuatro, no, más de cuatro, pues no está bien, solo cuatro personas, y vienen en conversación como macho y hembra. Las tonadas y lo que se toque depende también mucho del pueblo. Los pueblos, como esto ellos no se escribe la música, entonces lastimosamente hay que tomar mucha chicha y escuchar mucho para aprenderse las canciones y así que no se le vayan a olvidar las. Y eso es más o menos lo que toca hacer, porque normalmente pues uno podría grabar, pero pues lo que se ha escuchado pues es como grabaciones, pero es más bonito pues lograr escuchar a los tradicionales todavía, recordar esas melodías que tienen, pues, no sabemos ni siquiera, o sea, miles de años y que todavía siguen ahí vigentes. Y pues eso es lo que le digo yo a la gente. Entonces también es estudiar mucho, compartir mucho con ellos. A veces es difícil, es como ellos no duermen prácticamente, entonces es de trasnochar mucho, estar ahí todo el tiempo estudiando, estudiando y aprendiendo pues la relación de los instrumentos con el cosmos en general, porque es todo, o sea, el instrumento no es solo no solo es un instrumento tan poderoso y tan sagrado que inclusive es no permitido en algunos lugares, no pueden tocarlo las mujeres y ni siquiera los niños y tienen cosas entonces con, por ejemplo, los trajes de plumas. A veces las personas me dicen, oye, pero ellos sacan, o sea, que sacrifican muchas aves. Y yo digo, no porque un plumaje puede durar 40 años. O sea, es tan sagrado que va de hijos en generaciones y eso se hace en unas cajas y se tejen y se dejan la parte de arriba y solo se tocan cuando se va a este tipo. Eh, pues así como para ir terminando y ya redondeando, bueno, vamos siguiendo. Listo. Otra cosa que también tenemos es el bastón. Es una danza que creo que Julito tenía una foto en donde sale el maestro de Jackie Crandall con un bastón, si no lo recuerdo. Esta es otra de las danzas, inclusive como de las más importantes cuando se está finalizando. Entonces, normalmente se hace ya el carrizo es como el descanso, o el cariceu, es el descanso entre una danza o más fuerte y las otras danzas siguientes. Entonces iniciamos con una danza que se podría, aquí esta foto, sí, señor. Este es un árbol, este es un árbol que se llama el de Yarumo, que también es el mismo árbol. Algunos los hacen en Yarumo, ahora por la cosa de la madera yo he visto que a veces los hacen
Me dicen los viejos que a veces que por los muchachos ahora por la pereza ya no los hacen así, pero es un árbol que es hueco y es un árbol que es hueco y se puede tallar muy fácil con una herramienta muy fácil, un machete, un cuchillo. Y normalmente esto se le hacen estas pinturas. Hay varias formas. Creo que este no está pintado, pero normalmente ese árbol cuando le quito uno la corteza es un árbol blanco. Y este árbol lo que hace uno es quemarlo, quemar esa corteza, quemarlo todo, y luego vuelves y le quitas la corteza con un cuchillo. Entonces vuelve a quedar el blanco y va a quedar estos colores. Entonces queda como tallado y lo negro sería el color y lo blanco es la misma corteza del árbol al que se le cortó el pedazo. Esa es una forma. También se consiguen ocres de la tierra y también se consigue el rojo, que es como un siena, con una planta que se llama carayuro, que es como una especie de árbol que se llama tataja, si no estoy mal, ahora no recuerdo, creo que es eso. Se secan esas hojas y se utiliza como de pintura corporal y también la pintura de los instrumentos. Es una pintura muy, muy importante. O sea, es muy importante inclusive cosmogónicamente para las personas porque sirve como de protección, sirve, eh, bueno, es de muchos usos. Y en el carrizo, lo que le decía que a veces por ejemplo, como si ven que aquí está todo como, esto es, pues claro, yo lo llevo cuando danzo allá, entonces normalmente está así, es porque cuando todos ellos pues están mambeando coca, pues lo ponen así. Normalmente ellos a veces se les llena la punta, o sea, por donde uno sopla, se le pone cerita, de esta cera como de abejas y carbón. Normalmente, aquí en Colombia no lo he visto mucho, pero los carriceros en Brasil sí usan mucho esto. Entonces, para que pues no se dañe. Igual como toman mucho, entonces a lo último ya uno los ve como rompiéndolos así. Y la verdad, un juego de carrizo, pues allá no dura un poquito, porque siempre pues tocan mucho y eh, son por temporada. A veces se dañan, pues los muerden o algo así. Entonces, normalmente hay que usarlos. Tienen 2 o 3 juegos o les ponen esta cera para cubrirlos totalmente. Este corte es un corte tatullo, es un corte un poco más grande. Hay varios cortes, como teníamos con los Ikuri Suaya. Julito tiene un corte tucano más pequeñito. Es muy curioso porque yo ese corte no lo conocía los cortes grandes como este. Y entonces cuando miré el corte que tenían ellos me pareció muy bonito porque no conocía ese tipo de cortes y las melodías pues el cambio es muy grande. Pensé que a veces se podían hacer, pero normalmente no se pueden hacer. Los trajes de los hombres para las fiestas también, aquí tengo un poquito, se pueden hacer con un árbol que se llama tataja. Eso se consigue como en la montaña, en la selva, y eso se moja, se corta el tronco, se moja y se golpea y de ahí se saca la corteza, como ven, pues, creo que Julio si me puede mostrar, ahí hay una fotito donde tienen unos trajes con una corteza. Esa corteza es a punta de golpes, se golpea el árbol, se saca y se extrae. Se puede teñir con Karayuru, que es una pintura mm, vegetal, o también a veces algunas personas lo que hacen es utilizar el achiote, que ese sí es más conocido. El achiote es que parece como que tiene unas pepitas dentro. También se puede usar el achiote. Para algunas festividades se utilizan las maracas las maracas se utilizan y se hacen desarmables, que es algo que me parece muy particular también, porque se utilizan las maracas, se arman solo para la danza y cuando ya se guardan, se desarman todas y se guardan otra vez las maracas para que no se usen. Por eso es lo que les contaba
del uso de los plumajes y de todo esto. A veces las personas creen que estos plumajes son, pues que cada vez que se hace una danza se renueva, pero no, esto duran muchísimo tiempo, 40, 50 años, inclusive personas y se cuidan mucho, inclusive cuando se inicia la danza, antes de iniciar la danza, la persona quien hace los plumajes tiene que hacer una dieta, ya sea de alimento, de sexo y de otro tipo de cosas en general, que no puede salir o puede tomar solo algunos peces. Hay una que conocí que la persona, el danzador o el que conoce todo, se le dice Kumu. Y esta persona, por ejemplo, le tenía que, para hacer cierta fiesta o aprender cierto tipo de sanación para su pueblo, como inclusive, incluyendo que la sanación también viene, pues la música, ¿no? Como tal, no, o sea, no solo como, el canto es un medio que se utiliza pues como sanación, no solo como en un éxtasis chamánico en el que se consumen sustancias, sino que también como la misma música acompaña todo esto. Entonces, esta dieta del hombre era, solo podía comer pescaditos que fueran como un dedo así, de que el dedo meñique, y él solo podía alimentarse con pececitos así durante una semana, meses, inclusive años. Entonces, y esa era su dieta para aprender una nueva danza o para aprender una nueva canción en el carriz o en los yapurutos para poder tomar como un nuevo oficio. Y es muy interesante es el que se respeta mucho el oficio, ¿no? Porque eso es algo que ya no se ve y lo que les contaba. Entonces, la persona que hace las plumas pues ese es su oficio y lo hace de inicio a final. Quien cuida todo esto, el carricero y los capitanes, normalmente siempre, ojalá, normalmente van varios capitanes o cuando se hacen estas fiestas como el Daukuri, vienen todos los pueblos cercanos y cada uno trae pues su propia danza y su propio estilo de toque en el carrizo. Normalmente, ahora es muy difícil conseguir personas que conozcan como muchas danzas. He conocido a algunos viejos, ancianos, que conocen, pues, aparte de que hablan 2 y 3 lenguas tradicionales o hasta más. Inclusive quedo impresionado porque eso le contaba a Julio, nosotros ahí habla uno inglés y español y dice uno, no, ya, y estas personas hablan 5 o 6 lenguas de ellos, que son diferentes, y aparte hablan español y portugués. O sea que uno dice, esto es impresionante la riqueza de estas personas allá porque y es una conexión ahí como con todo, ¿no? Porque hay fechas en las que puedes buscar la madera para hacer los instrumentos y hay fechas en las que definitivamente pues no se puede. ¿Por qué? Porque no, o sea, eso no es como uno ya de la ciudad que uno dice, no, pues yo quiero comer hoy maíz, pues hoy lo compro y ahí ya está, pero como sabemos en las tierras tradicionales, pues eso no es así, hay que esperar y es un ritual increíble porque solo se celebra, por ejemplo, ahorita la fiesta más en el Daukuri o también la fiesta del Chontaduro, que son fiestas, es diferentes pueblos, pero casi todas se celebran en este tipo. Inclusive a veces aquí se logra en el contexto de ciudad, hay algunos pueblos que están pues tratando de rescatar como eso, ¿no? Es difícil porque primero pues el solo hecho de aquí en la capital pues hace frío, ¿no? Entonces ellos pues en las noches para danzar es difícil y aparte pues los vecinos, ¿no? Entonces si están en una casa pues imagínate 12 personas tocando, es como un conjunto de sicuris soplando a lo que puede ser, a lo que todo que sus pulmones. Y sí, pero me ha parecido muy bonito porque hay uno de los pueblos con los que yo he compartido y este pueblo tienen una casa y hacen todo tal cual como estuvieran en la selva. Es impresionante desde la preparación del alimento, los instrumentos, las sillas, porque todo tiene conexión, ¿sí? Entonces,
si la persona que quiere tocar tiene que tener su silla, y entonces, ¿cómo se hace la silla? Entonces también necesita un, una dieta para hacer su silla y para poder estar en su silla propia. Entonces, si esta persona tiene su silla propia, ya trabajada por el anciano, entonces ya puede tener también su propio carrizo. Además que como ellos lo manejan, pues el carrizo o el cariceu o el hueón, como dice Julio, no, pues no es un instrumento, o sea, pues nosotros lo podríamos ver así, pero para ellos no puedo llegar, no todo el mundo podría tocar. ¿Por qué? Pues porque es algo ya mucho más tradicional, ritual, ¿no? Entonces no es tan fácil como no, Ah, esto es tuyo y tócalo, sí. Sí, muy entonces, bien. Muchas gracias. Creo que hemos tenido una exposición bastante amplia, Julio, no, y está nuestro compañero Carlos Sánchez Guaringa esperando también para poder hacer la intervención correspondiente. Y creo que sí, la exposición que hemos escuchado de nuestros dos compañeros hermanos colombianos han sido bastante ilustrativas para el caso de nosotros, ¿no? De Puno, que tenemos una gran variedad de flautas de pan o tubos sonoros, como le gusta decir a Julio, que me parece muy interesante. Nos es llamativo todo lo que hemos escuchado. Bueno, y entonces voy a invitar a continuación a los comentarios correspondientes a nuestro gran amigo Carlos Sánchez Guaringa. Él es director del Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. También forma parte del conjunto de Zampoñas de la Universidad de San Marcos, autor de varios libros. Y bueno, él va a realizar algunas apreciaciones a lo vertido por nuestros compañeros colombianos. Carlos, buenas noches, bienvenido, un gusto tenerte nuevamente con nosotros. Gracias, César, por la amable invitación y, por supuesto, a nuestros compañeros, a Jeffrey del conjunto tuyo, pues a nuestros compañeros de Colombia. Bueno, yo paso inmediatamente a comentar algunas cosas para que nos alcance de repente tiempo para conversar un poco más, porque el tema es bastante interesante, sobre todo porque estamos acostumbrados a hablar bastante o escuchar bastante sobre el siku, el sikuri, ¿no? E inclusive hemos hecho una especie de olvido o invisibilización, como se dice ahora, de ciertas tradiciones musicales de flautas de pan o de tubos cerrados, como lo quisiera decir Julio Bonilla, en el mismo territorio peruano, de donde lo que voy a hacer es realmente una rápida comparación con lo que está sucediendo en el Perú y que no es nada extraño. Lo que pasa es que no lo tenemos, ¿no? Nos hemos centrado, creo, con mucha fuerza en el siku, en el sikuri, y ya, queremos desmenuzarlo hasta el infinito, y hay tradiciones musicales de este tipo que están al norte nomás de lo que ha sido el Gran Collasuyo, en el Antisuyo, lo que fue el Antisuyo antiguo, y no han sido tocados, y que tienen gran semejanza con lo que nos acaban de contar nuestros compañeros. En primer lugar, me gustaría simplemente mencionar esta postura de Julio sobre la posibilidad de llamar a estos instrumentos de tubos cerrados, ¿no? Nos menciona, y esto forma parte de una gran discusión inacabable, que ya se inició hace tiempo y que no lo damos por cerrado, sobre cómo denominar de forma genérica a todos estos tipos de instrumentos que existen en toda la región. Somos definitivamente, como dijo Ciballero, una tierra de vientos, ¿no? Somos el continente donde mayor variedad y cantidad de instrumentos de vientos existe.
a nivel del planeta. Si bien no es el único, por supuesto, estos tipos de instrumentos se tocan en otros lugares del mundo, pero la intensidad y la masificación es increíble en el caso latinoamericano. Ya tenemos a nuestros compañeros que nos han señalado que viene, que en el caso de ellos se han centrado en el caso de Colombia, pero han subido hasta Venezuela. Y para abajo sabemos que Ecuador, por supuesto Perú, Bolivia, Chile y Argentina también tienen lo suyo. Y entonces, si sumamos todo, somos pues evidentemente un territorio que tiene la gran, digamos, uso de estos instrumentos. Entonces, esta propuesta de tubos cerrados frente al concepto académico de flautas de pan sigue siendo interesante, ¿no? Ya Américo Valencia señalaba que no había nada que discutir, que el concepto académico era flautas de pan y que ya ahí quedaba. José Pérez de Arce nos señala que él prefiere el uso de flautas de pan. Sin embargo, podríamos conversar y discutir alguna otra posibilidad. Arnaud Gerard suele decir que flautas de pan no le parece, sino siringas. Pues él habla de las siringas andinas y siguiendo una tradición también de algunos investigadores en Bolivia. Nuestro desaparecido amigo Javier Belenguer tampoco no era de usar flautas de pan, es más, él solía decir que esto estaba equivocado y que porque, bueno, por un asunto semántico, ¿no? Flautas de pan de alguien, no tanto porque eran un asunto de Occidente o porque era una flauta rumana, como suelen sostener algunos, ¿no? Sino por un asunto semántico que no quiero extenderme ahora, pero él prefería también, por ejemplo, el uso de las siringas, el concepto de siringas, ¿no? Y así, creo que seguimos buscando tal vez un asunto, como señaló Julio, una fórmula, un asunto semántico también, que nazca desde nuestros territorios y un lenguaje nuestro. Pero mientras tanto, lo que sí quiero señalar es que no para algunos, no busquemos generalizar con algunas de estas denominaciones a todos, ¿no? Porque a veces se encuentra uno de estos instrumentos en Chilca. La vez pasada sucedió, ¿no? Salió en el periódico que habían encontrado un instrumento y dice, es siku, ¿no? O sea, y usar el siku como un término genérico para hablar de todos estos instrumentos no cabe, no tiene sentido, porque el siku tiene un espacio, tiene unas características, y imagínense llamar siku, ¿no? Los sikus del Baupés, o sea, no cabe. Entonces, mientras no se encuentre un término genérico, vamos buscando, y me parece interesante acá la propuesta de nuestros compañeros de hablar de tubos cerrados, en primera instancia. En segunda instancia, me gustaría comentar que el espacio geosocial y cultural que nos han presentado está como que a los lados la selva y al centro la región andina, ¿no? Y en la región andina, algunos sectores ya mestizos, por supuesto que el mestizaje y la urbanización ha corrido bastante en estos años, se ha expandido, se ha ampliado, y no solamente tomando por control los sectores andinos, que muchos de los cuales se han convertido ya en ciudades, sino también hacia los lados, ¿no? O sea, hacia los sectores amazónicos. Y eso es importante tener en cuenta en los estudios de la música y de los instrumentos de orígenes bastante tradicionales o tradicionales simplemente, porque estos los van transformando, los van también convirtiendo, ¿no? Por ejemplo, nos decía que en estos sectores andinos están los chiflos o los capadores, y estos instrumentos normalmente son individuales, y Julio nos mencionaba que ahora se han mezclado con los instrumentos de cuerdas, que sabemos que son de otro orden e inclusive de otro tiempo, de otro continente también. Estos chiflos, y la palabra chiflo o chiflos de afilador o afiladores o capadores,
son eminentemente de la península ibérica, ¿no? O sea, de ahí vienen estas denominaciones que inclusive no vienen solo a Sudamérica, sino también van hacia Centroamérica, ¿no? Donde también hay una conquista española. Es por eso que también los vemos en México, estos afiladores de cuchillos que van con la flautita haciendo sonar hasta el día de hoy. Tal vez ya con un instrumento moderno, un tipo de plástico, ¿no? Pero sí lo seguimos viendo, lo seguimos escuchando todavía, y ofrecen sus servicios de su trabajo, ¿no? Que es afilar instrumentos cortopunzantes. Y también, y antiguamente ofrecían sus servicios de capar, por eso se llamaban capadores, porque capaban sobre todo a los cerdos. Y de ahí viene esta denominación, chiflos de afilador y capadores. Entonces, veamos cómo esta denominación se ha introducido con mucha fuerza al punto que también se encuentra en muchos lugares de los lados amazónicos, donde ahí está la fuerza, ¿no? La fuerza de lo que nos han presentado hoy día. En el caso colombiano, la fuerza del instrumento está en los lados, o sea, en la zona, sobre todo hacia el este, en la zona amazónica, en el Gran Trapecio, que nosotros llamamos, es donde se van a encontrar estas tradiciones que ha quedado corto en su exposición de nuestros compañeros, las variadas tradiciones, ¿no? Que muchas veces hemos conversado con Julio, que hay muchísimas más tradiciones, e inclusive en estos sectores donde la denominación también castellana está ingresando, que es la palabra carrizo, ¿no? Carriciar, está ingresando en la selva, que me parece que es una denominación mucho más hispana. También se está incorporando, olvidándose denominaciones muy precisas que también nuestros compañeros nos han mencionado, ¿no? Que los pueblos Yucu, Motilón, etcétera, los tienen, como el nombre de Camuburuy, por ejemplo, el Pedú, etcétera, que ellos han mencionado. Entonces, en muchos de estos lugares, cuando ya ingresamos, escuchamos la palabra zampoña. Ustedes están buscando la zampoña. Ustedes están buscando, están queriendo saber de los carrizos. O si no, dicen, vamos a, sí, claro, en el tiempo de carriciar, ¿no? O hasta lo convierten en verbo, es otro. Entonces, esta fuerza de variedad del instrumento está en las zonas de la Amazonía. Y eso es justamente lo que quería el centro de mi comentario, que me parece que es súper interesante ver cómo dos cosas. Primero, es el asiento donde se ha ido conservando tradiciones probablemente de tiempos precolombinos y mucho más atrás, de lo más atrás posible, por un lado, y por otro lado, que es una zona semejante a lo que está sucediendo en el caso ecuatoriano y en el caso peruano, inclusive mucho más abajo, pero no voy a ir hasta más abajo. Voy a hacer las semejanzas solamente hasta en el caso peruano. Entonces, está sucediendo dos cosas interesantes, ¿no? Que se están manteniendo estas tradiciones en estas zonas amazónicas, que nuevamente reitero que es probable que estas zonas sean, es probable no, es seguro que sean de tiempos precolombinos, como por ejemplo el uso del instrumento del camu puruy, o tienen otros nombres, por ejemplo de los pueblos Yuco o Motilón, no solamente de los que usan el camu puruy, que son conocidos, sino estos otros pueblos que tienen lo que nos mostró Julio, y nos dijo un asunto súper interesante, ¿no? Que nos mostró casi del tamaño de una mano, un poco más, y esta foto antigua donde se ve a dos tocadores, y que nos señalaba que
que inclusive estos tenían una tradición de ser destruidos al terminar la fiesta. Vean qué interesante, ¿no? O sea, una cosa que nosotros conocemos que sucedía o sucede todavía en algunos lugares del Perú, inclusive en el Collasuyo, donde se solía quebrar, por ejemplo, en el caso Nazca, sabemos bien que los instrumentos después de tocar eran eliminados porque son eliminados como parte de la fiesta. Eso es, bueno, eso tiene una gran explicación que no voy a entrar por cuestiones del tiempo. También sucedía en el caso del Collasuyo. Vemos que está sucediendo hacia el norte en las zonas de la selva. Entonces, esto me llama nuevamente a la hipótesis que estuve manejando en el último libro que publiqué, donde señalo que me parece que la razón lo tenía Julio César Tello, nuestro gran arqueólogo peruano, el padre de la arqueología en el Perú, quien señalaba que la civilización andina había salido de las zonas de la selva, que por la selva habían entrado, ingresado y poblado todo el sector de Sudamérica y que luego habían estado saliendo hacia a conquistar otros espacios como los espacios andinos y también los espacios de la costa, ¿no? Hasta que apareció la idea de Caral como una gran civilización mucho más antigua que Chavín, etcétera, que ya, bueno, ahí se genera un encontrón y una propuesta diferente a la de César Tello. Pero si vamos por el asunto de los instrumentos de flautas de pan o de tubos cerrados, creo que la razón la daríamos a Julio César Tello, porque estamos observando que estos instrumentos de gran tradición antiquísima se están inclusive manteniendo hasta el día de hoy, porque esos instrumentos que César Bolaños lo llamó en W o que José Pérez de Arce lo llama ahora en escalera convergente, están presentes en estos pueblos de la Amazonía y podemos observarlos en una gran cantidad, en cientos de cerámicas de las poblaciones, de los sectores, de todo el sector, en realidad, lo que fue Ecuador y Colombia en ese tiempo, especialmente el pueblo de Jamacoaque, que continuó hasta la llegada de los españoles, donde vamos a ver que el uso de este instrumento es mucho más presencial, digamos, que el uso de los otros instrumentos, como lo que luego se van a llamar chiflos, rondadores, también por rondadores, porque por las rondas, por los que cuidaban los lugares, tocaban ese instrumento, que son ya nombres españoles que han servido para mencionar a estos instrumentos, ¿no? Entonces, vemos ese punto importante. Y otro, siguiendo con la misma semejanza y relación de estos pueblos amazónicos, es lo siguiente. Nos han hablado ya nuestro otro compañero, que me he olvidado el nombre, discúlpeme. Camilo Parra. Discúlpeme, Camilo. Camilo nos indicaba, en cambio, ya esta tradición. Julio nos mencionaba la tradición de destruir el instrumento cuando acaba el ciclo, que, repito, es una cosa que inclusive hasta el día de hoy existe. Por ejemplo, en muchos lugares más al norte, en lo que fue el Chinchaysuyo, hasta el día de hoy se destruyen las bandas con las que se bailan, se queman en un ritual porque acabó la fiesta, acabó su época, etcétera. En cambio, Camilo nos mencionaba que estos estaban también formando parte de rituales de pasaje como por ejemplo la menarquía o la pubertad de las mujeres, momento en el cual las niñas dejan de ser niñas y se convierten en mujeres. Hay que recordar que antes de la llegada de los españoles, esa era la forma en la que nuestras civilizaciones terminaban la etapa de la niñez y la mujer pasaba a ser mujer, ¿no? Dejaba de ser niña y estaba ya apta para el matrimonio y para la sociedad, y esta era recibido con estos instrumentos, que en los cuales nos señalaba inclusive que es un poco complicado de ver, observar, etcétera,
y esa misma tradición nosotros lo hemos recogido entre los pueblos yaneshas en el caso peruano, en las zonas de la selva central, hacia arriba, entre Oxapampa, Cerro de Pasco, hace unos años. O sea, hace unos años hemos recogido esta tradición donde nos invitaron a tocar, o no a tocar, a presenciar este ritual, y fuimos a observar y nos dimos cuenta que era que no era un momento cualquiera en el que estaban tocando, sino era el recibimiento de una señorita, o sea, de una mujer, porque había empezado a menstruar. Entonces, miren cómo esta tradición está también en el caso peruano, está también en Colombia. Entonces, esto y con la otra semejanza que ya mencioné, nos conecta las tradiciones, ¿no? Y están están teniendo un cordón umbilical que probablemente nos remite a una forma de desplazamiento de las poblaciones en tiempos, pues, antes de los 1000 años, ¿no? Antes de Cristo, deben haberse construido esta distribución y han llevado estas tradiciones para que sobrevivan 5000 años después. O sea, es increíble. Y de ahí han ido saliendo a cubrir las poblaciones, e inclusive otra de las tradiciones que también nos mencionaban nuestros compañeros es la del hembra y macho, el instrumento que se va conversando, el mismo Gamuburui, ¿no? Que se conecta con Colombia, Panamá, tiene esta fórmula, ¿no? De ir conversando, de esta dualidad que luego lo vamos a encontrar hacia el sur. Entonces, pensar que es al revés no es posible, ¿no? Pensar que de la sierra más bien han entrado a la selva a enseñar estas tradiciones, pues un poco ilógico. O pensar que del altiplano han ido hasta, ¿no? hasta el Baupés a enseñar estas tradiciones, no funciona. Tiene que haber sido al revés. Entonces, vamos a observar que en toda la Amazonía, tanto en lo que nuestros compañeros se han quedado cortos en la explicación y en los ejemplos que nos han dado, está funcionando también en muchos lugares donde hay tradiciones de flautas de pan o de tubos cerrados, sean en los Andes o sea en el altiplano, están continuando. Por supuesto, con cambios. No vaya a ser que por alguien diga, no, pero no es igual, que el tamaño es diferente. Bueno, en cada transición, en cada siglos, van a tener que haber cambios. Por ejemplo, nos decía Camilo que en algunos lugares aún conservaban esta tradición de medir y de construir sus instrumentos midiendo con las palmas de la mano o con los huesos del brazo. Esto nosotros vamos a encontrarlo, por ejemplo, en Chumbivilcas, donde tenemos un video donde hemos filmado un ayarachi de Chumbivilcas construyendo un instrumento. Y construyendo un instrumento primero con una medida base y a partir de ahí con una simplemente, digamos, insinuación suya, ¿no? De cómo debería ir. Entonces, son afinaciones que son totalmente extrañas a Occidente y que hasta el día de hoy se han conservado porque obviamente los sectores amazónicos siempre han sido sectores un poco olvidados, bastante olvidados. Son sectores que la geografía les permite estar alejados de la racionalidad y de todo lo que es la ciudad, el occidente, etcétera. También han sido bastante marginados, etcétera. Todo un proceso que les han permitido continuar con ciertas tradiciones, ¿no? Aunque hoy en día, el siglo XXI, son ellos mismos quienes buscan también ciertos desarrollos, ciertas atracciones por los lugares urbanos, y vamos a ver, como nos decía Julio, algunos conjuntos que ya lo hacen por atracción para el turismo
o están muy enrolados con el asunto de las fiestas urbanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ya hay un contacto con la ciudad cada vez más, que va a ir obviamente transformando, como nos decían también nuestros compañeros, y muchas se van perdiendo, ¿no? Eso es un proceso natural, y además cuántas se habrán perdido, ¿no? Me parece interesante ese instrumento que aún hoy día se toca, que nos mostraron que se toca todavía cada uno un tubo, por ejemplo. Esa debe ser una de las tradiciones más antiguas, ¿no? Más antiguas que debe haberse construido, pienso, por una inducción. Y para terminar, también observamos entre estos pueblos cómo se va haciendo una distribución de género, que también se va a conservar hacia el sur. O sea, el hombre toca, la mujer baila. El hombre toca los instrumentos de viento y la mujer toca los instrumentos de percusión. Por ejemplo, entre los ticuna, que hay un documental muy interesante que ha hecho el Ministerio de Cultura del Perú, de la transición, esto de la pubertad, muy fuerte, dicho sea de paso también, está colgado en el internet, lo pueden observar, en momentos de la menstruación de la mujer, que es muy criticada, muy fuerte, porque muy fuerte, ¿no? Con mucha violencia esta transición, este ritual. La mujer está tocando la percusión o está tocando las maracas también, como nos enseñaron que sucede hacia el norte. Y los hombres están tocando los instrumentos, los aerófonos. Y esto también lo vamos a encontrar, por ejemplo, en el sur, o sea, en el norte de Chile, en el altiplano. Entonces, me imagino una corriente de tradiciones que va viniendo desde el norte y se va conservando en los sectores inaccesibles que son la selva, inaccesibles para el pueblo, para los pueblos que conquistan, ¿no? Por ejemplo, para los incas, que llamaron el antisuyo y llamaron a estas poblaciones salvajes, chunchos, que es la palabra, un término despectivo, y eso les permitió mantener muchas tradiciones que el día de hoy nos están presentando nuestros compañeros, y que espero pues que continúen en este trabajo de investigación, de registro, porque es lo que de seguro va a quedar más adelante, ¿no? Los procesos socioculturales no se van a detener, y es probable que pues muchas de estas tradiciones desaparezcan, pero justamente ahí viene nuestro trabajo, ¿no? Dejar en evidencia muchas de estas tradiciones. Yo lo felicito muchísimo una vez más a nuestros amigos, de nuestros hermanos, a Camilo, a Julio, por este gran trabajo, y pues hasta ahí llegaría con mis comentarios. Muchísimas gracias, Carlos. Muy gentil por tus apreciaciones. Bueno, por todo lo que se ha vertido de los hermanos colombianos, pues hay cualquier cantidad de información que nos es de bastante utilidad y de conocimiento, ¿no? Más allá del trabajo que ha mostrado Julio Bonilla, los datos que ha informado Camilo también son bastante llamativos, ¿no? Sobre todo la parte esta de la ritualidad, ¿no? Como para lograr acceder al instrumento, a ejecutar el instrumento, no puede de la noche a la mañana como en la ciudad, sino hay tradiciones rituales que son largas, ¿no? Y que en el caso del altiplano, mundo andino, hay cosas que se combinan, ¿no? Hay algunas tradiciones que se hacen en la comunidad, pero cuando vienen a la ciudad, a los eventos grandes como Candelaria, son saltados, se sobreponen, no se toman en cuenta, pero después retornan a lo tradicional, en fin. Y realmente estamos muy, muy gratamente, digamos, satisfechos por toda la información, al igual que los amigos que nos están siguiendo en las redes. Yo sé que con todo lo que ha mencionado también nuestro compañero Carlos Sánchez, hay un montón de cosas por ser explicadas, pero yo quisiera apelar a la capacidad de síntesis de nuestros dos compañeros para hacer lo más breve posible el cierre, porque ya llevamos un buen tiempo,
Y yo creo que da material para seguir conversando, ¿no? Porque realmente es muy ilustrativo todo lo que hemos escuchado en esta oportunidad. Adelante, Julio, en primer lugar. Estimado César, Jeffrey y Carlos, sí, queda mucho material, por eso la intención es poderlo hacer en vivo allá en Puno o en Lima de nuevo. El 18 de junio estamos ya casi confirmando un concierto de nosotros, de los Sicuri Suaya. Este proyecto se va a llamar Para Bolivia Suaya. Estaremos en La Paz el 18 de junio en un concierto que hemos denominado Músicas Indígenas y Mestizas de Colombia, ¿sí? Donde presentaremos más o menos unos 20 instrumentos tradicionales colombianos, desde las selvas hasta, hasta los Andes de Colombia, Venezuela y Panamá. En la presentación quedaron como unos 8 instrumentos más por presentar, creo que será en otra oportunidad. Y también quería comentarles que dentro de este proceso nosotros estamos, además de sintetizar parte del material que hemos grabado en vivo, hacer pues nuestra propuesta también sonora, ¿no? Así que de lo que comentaba Carlos, de a veces generalizarlo, sí, yo siempre fui extraño al nombre de la flauta de Pan, principalmente cuando estuve al norte de Italia y en el sur alemán, en Baviera, hay muchas estatuas de flautas de Pan, ¿sí? Del dios Pan y de la diosa Siringa, que comentaba también Carlos, según Javier Balengar. Y en Rumania, en el 1989, que estuve por allí, pude ver el NAI rumano, conseguir un NAI rumano, así que por eso la propuesta mía de llamarlo instrumentos sonoros, tubos cerrados. Además, viendo la cantidad de instrumentos cerrados que hay desde México hasta la Patagonia. Espero que en la próxima podamos hablar un poquito más de las músicas venezolanas alrededor del berecusi y de los carrizos, que también se llaman carrizos del Guaribe, que es un término donde ellos generalizan cuando uno llega a las comunidades del Baupés, del Guaviare, y les pregunta cómo se llama el instrumento en su lengua nativa, carrizo. No, dígame en su lengua nativa, carrizo, porque lo siguen nombrando en español, ¿sí? Entonces, hasta que no es un buen amigo de ellos, ya le dicen en lengua original. Por eso en los libros de los folcloristas de que mostraba esa bibliografía, la mayoría lo llaman carrizos. Ahí tocan carrizos en Baupé, pero cada comunidad le tendrá o le tiene su nombre. Y quería proponer, César, no sé si hay tiempo para ver un poquito de la melodía del camu, los métodos que nosotros utilizamos, el videíto del Camu Purruy, donde son los talleres que hacemos con Gabriel. Muy bueno.
ahí mostrábamos dos cortes con la misma canción, una con un corte de Panamá cortico, más cortico que el corte que se utiliza en el Urabá. Gracias, César. Bien, muchas gracias. Camilo, adelante con tus últimas reflexiones. Pues no, bueno, ahorita lo que decía Carlos del carrizo, inclusive hay, y he vivido, pues lo viví una vez un inconveniente entre comunidades cuando hablamos sobre la ritualidad, que a veces como que uno lo pasa por alto un poco, como el de, que tiene el mismo instrumento. Y una vez pues experimenté como un problema en el que una persona de alguna comunidad, amigo mío, obviamente, vamos a guardar su nombre. Entonces, este hombre es muy curioso porque en internet se encuentran videos de algunos instrumentos que son del Yurupari, que son instrumentos supremamente para ellos delicadísimos, o sea, son impresionantemente delicados, que son pues prácticamente generadores de mundo, por decirlo de esta forma, como decía Carlos, desde la creación desde el pasaje a la pubertad a ya ser una persona en los hombres, que obviamente es un ritual supremamente fuerte, pero recuerdo mucho porque me pareció muy curioso, es porque en el caso de que este amigo comparte información o una fotografía de este instrumento en un lugar donde pues estábamos varias personas, en su mayoría tradicionales o nativos, y yo cuando lo vi, pues normalmente sí me causó un poco extrañeza, pero la reacción de ellos fue totalmente muy, muy, muy fuerte, o sea, como de muchísimo eh, malestar por haber compartido esa foto, ¿sí? Entonces ellos le decían que no, que cómo es, y la foto es de un instrumento que es una especie de trompeta similar al yapurutu, es como una de madera y con una corteza de árbol. Y esta se llama, bueno, no creo que tenga problema. Se llama Umuna Caricebu. Eso sería como carrizo o como flauta hecha de hombre. Y cuando entonces ellos, es muy curioso, me parece curioso, es porque la información está, pero a ellos no les interesa saber lo que ya saben. Entonces, cuando encuentran este video, inclusive que lo vimos con algunos de los mayores, esto era, o sea, que era algo pues, supremamente salido de contexto, que era algo muy loco, que quien estaba haciendo esto, bueno, eso fue una cosa que se llegó a hablar hasta inclusive hasta en un consejo y algo ya muy serio. Pero pues como decía nuestro amigo, como pasa en la Festividad de la Candelaria, ¿no? Pues a veces ellos llegan como que se saltan un poco como eso porque vienen a hacer como su muestra y luego pues cuando regresan vuelve todo a la normalidad. Creo que eso pasó y eso fue muy, muy curioso porque pues yo vi ese malestar y pues generó como mucha molestia. Inclusive hay otros instrumentos que hoy tendríamos que tener más tiempo, pero además me gusta mucho escuchar como las opiniones de fuera sobre los instrumentos y sobre lo que podría ser, porque a veces uno también como que se queda en lo mismo y no se basa en otras opiniones y pues muy, muy, muy interesante todo. Ahí por encimita les cuento, no se puede contar mucho porque después me regañan, pero, pero pues es como aparte de lo que es como desde la tradición y la mística, el instrumento también que va todo de la mano. Muchas gracias. Bien, muchas gracias también a ti, Camilo. Y bueno, Carlos, algunas últimas apreciaciones. Creo que con tu intervención y con lo que han manifestado nuestros compañeros, tenemos para un par de programas más para seguir desmenuzando un 10% de todo lo que se ha mencionado en la información de los hermanos colombianos. Adelante. No, nada, César. En realidad,
te felicito por dar a conocer las otras tradiciones de estos instrumentos que posibilitan a nuestros compañeros que tocan estos instrumentos ver que el mundo no es el sicuri, ¿no? Que hay otras tradiciones y otras tradiciones muchas más tradicionales, valga la redundancia, ¿no? Y que hay que revisar y aprender y que están presentes todavía. Así que el agradecimiento a nuestros compañeros por traernos estas experiencias que están funcionando al norte. Muchas gracias. Gracias. Y finalmente, para cerrar esta actividad, voy a volver a invitar a mi compañero Jeffrey Velázquez, que tiene el cargo de la Secretaría de Organización del conjunto y que también ha sido motivador fundamental para la realización y concreción de este encuentro, en las palabras de agradecimiento a ustedes. Adelante, Jeffrey. Muchas gracias, César, compañeros. Una vez más, ¿no? Es impresionante conocer estos instrumentos que el día de hoy nos han ilustrado, ¿no? El tiempo es muy corto realmente, porque el conocimiento es amplio. Y una vez más, ¿no? A nombre de la institución Sicuris 27 de junio Nueva Era, a los compañeros Julio, Camilo y Carlos que han estado compartiendo su amplio conocimiento sobre este tema, agradecer por la participación en este 14º Encuentro Internacional de Sicuris y eternamente agradecidos a nombre de la institución. Muchas gracias, compañeros. Muy bien. Muchas gracias también a nombre de la plataforma Vive Candelaria, Cosmos Televisión, Kamisaraki y el mío propio. Ya nos estaremos encontrando. Ojalá la vida nos pueda juntar en La Paz el día 18 y veremos qué más se puede hacer. Muchas gracias. Gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Muchas gracias. A nombre también de Sicuri 27 de junio Nueva Era, a todos los amigos y amigas que nos han acompañado en las redes. Muchas gracias por la gran cantidad de comentarios que también